Hola, ¿qué tal? Les habla el profesor Walter Rivas y continuando con lo que es el tema de morfometría de cuencas, en esta videoclase vamos a hablar sobre los parámetros morfométricos relativos a la red de drenaje. Tenemos otro grupo de parámetros que son los que son relativos a la red de drenaje. Y ahora vamos a analizar cómo la distribución de esa red de drenaje en la cuenca me va a influir en el comportamiento hidrológico. Entonces, la forma en que se interconectan los drenajes en la red va a influir en la respuesta de la cuenca ante un evento de precipitación y también va a poner de manifiesto la rapidez con que una cuenca desaloja el agua que recibe. Y además me va a incidir, o me va a proporcionar indicios, de las condiciones del suelo. ¿Sí? Algo que debemos reconocer en primer lugar son los patrones de drenaje que tiene la cuenca. Si cuando hablamos de patrones de drenaje es la forma que tienen esos drenajes si los vemos en superficie. Básicamente podemos tener estos cuatro tipos de patrones. El A, que es un patrón dendrítico, ¿sí? En un patrón dendrítico vamos a observar los drenajes en forma de árboles, o va a haber una gran ramificación de esos drenajes, ¿sí? Este patrón dendrítico es característico de zonas impermeables, ¿verdad? Y también de zonas que tienen pendientes altas. Por ejemplo, este patrón es el que domina en la mayoría de las cuencas, partes altas de las cuencas de los Andes, ¿sí? Vamos a observar ese patrón dendrítico. Por otra parte, podemos tener un patrón radial que está relacionado con cuencas o microcuencas que discurren a lo largo de una elevación, llámese volcán, ¿verdad? Por ejemplo, entonces son radiales porque, bueno, si lo vemos en superficie, ¿verdad? Esos patrones o esos drenajes pues forman una especie circular, una especie de círculo, ¿sí? Alrededor del volcán. También pudiésemos hablar de un patrón radial en el caso de varios drenajes que desembocan en un lago, ¿sí? Luego tenemos lo que es un patrón rectangular que se caracteriza porque los drenajes son más o menos rectos, ¿verdad? Entre sí. Y este patrón es común en cuencas que tienen un control estructural importante. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuencas, por ejemplo, en las que tengo fallas geológicas, ¿sí? Que hacen que los drenajes tengan presente en un cambio en la dirección, ¿sí? Por el movimiento de los bloques transcurrentes o movimientos verticales o combinados. Entonces eso me genera un patrón rectangular, ¿sí? Ese patrón también se puede observar mucho en algunas cuencas de los Andes, ¿sí? Sobre todo porque tenemos una afectación del sistema de fallas de Boconó muy importante. Entonces vemos muchos drenajes desviados. Entonces, eso me está indicando movimiento de los bloques, ¿sí? Movimientos a lo largo de esa falla. Y tenemos por último un patrón enrejado que está relacionado con diferencias en las litologías del terreno. Sí, yo puedo tener, por ejemplo, valles en rocas, excavados en rocas que son menos resistentes, pero también puedo tener crestas en rocas más resistentes. Entonces vamos a tener, fíjense que acá es como si tuviésemos, aquí tenemos en la imagen de una combinación de un patrón dendrítico con el río principal, pero me forman una especie de rejilla si yo lo viera en superficie, ¿no? Entonces está relacionado con esas diferencias de litología. Entonces, en conclusión, ¿qué me va
a influir en que tenga un patrón de drenaje u otro, principalmente la litología que tiene el terreno, si es permeable, si es impermeable, la topografía del terreno, si tengo una elevación como por ejemplo un volcán, que no es el caso acá en Venezuela, pero si pudiésemos verlo en otros países de Sudamérica, ¿sí? O pueda tener una elevación como por ejemplo un cratón también. El control estructural, o sea, si tengo fallas geológicas, que por supuesto eso me influye directamente en lo que es la topografía, ¿no? Entonces esos son ciertos factores que me van a influir en la generación del patrón de drenaje. Siempre es importante en nuestra cuenca identificar el patrón de drenaje, porque fíjense que ya con ese dato nosotros podemos inferir ciertos factores. Bueno, antes de continuar, también es importante conocer los tipos de drenaje que podemos tener en nuestra cuenca, ¿sí? ¿A qué se refiere con tipo de drenaje? Bueno, nosotros podemos tener drenajes que son permanentes, ¿sí? O drenajes que son intermitentes. Drenajes permanentes son aquellos que, por ejemplo, en los mapas topográficos siempre aparecen marcados con línea continua. Quiere decir que son drenajes que, a pesar de que no haya precipitación, se mantienen, ¿sí? Se mantiene la escorrentía superficial. Y hablamos de drenajes intermitentes, aquellos en los cuales solamente voy a tener escorrentía cuando tengo precipitación, una cierta lámina de precipitación, una cierta intensidad de precipitación. Entonces, esos drenajes intermitentes son los que aparecen en los mapas topográficos con símbolo punto raya, ¿sí? Entonces, igualmente, para el análisis hidrológico es importante que consideremos los dos tipos de drenaje, ¿sí? Respetando, por supuesto, esa simbología de drenaje de los intermitentes y de los permanentes, ¿sí? Bueno, un parámetro importante dentro de lo que son los parámetros relativos a la red de drenaje es el orden de las corrientes o índices de Horton u órdenes de jerarquía de las corrientes, ¿sí? ¿Qué interpretación o qué significan esos órdenes de las corrientes? Bueno, este es un sistema que fue introducido por estos señores Horton y Strahler para jerarquizar de cierta manera la red de drenaje. ¿Cómo funciona el sistema? Bueno, es sencillo, ¿sí? El sistema dice que los drenajes secundarios, ¿verdad? O las nacientes, o los drenajes que están solos, que no están ramificados, tienen un orden o se les asigna un orden 1, como estos verdes que vemos acá en la figura de la izquierda, ¿sí? Luego, cuando tenemos la unión de dos drenajes de orden 1, eso nos va a dar como resultado un drenaje de orden 2, como este azul que vemos acá. Y cuando tengo la unión de dos drenajes de orden 2, pues eso me va a dar como resultado la formación de un drenaje de orden 3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O cómo pudiera ser la regla general. Cuando se unen dos drenajes del mismo orden, el drenaje resultante va a ser del orden superior, como el ejemplo dos de orden 1 me generan uno de orden 2, dos de orden 2 me generan uno de orden 3. Pero cuando yo tengo la unión de un drenaje de orden 1 con uno de orden 2, ¿verdad? El resultante sigue siendo de orden 2. O sea que cuando se une un drenaje de orden inferior con uno de orden superior, va a dominar el de orden superior. O sea, el resultante de la unión de esos dos va a ser de orden del de orden superior. Por ejemplo, este de orden 2 con el de orden 1 sigue siendo de orden 2. Y este de orden 2
con el de orden 3 sigue siendo de orden 3. Entonces siempre va a dominar el de número superior. El cambio lo vamos a tener es cuando tenemos unión de drenajes que tienen el mismo orden. Entonces ahí voy a obtener es el superior. 2 de orden 2 me genera uno de orden 3. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, fíjense, mientras mayor es el orden del drenaje, quiere decir que yo tengo más aporte de otros drenajes, ¿sí? Por ejemplo, los de orden 1 ya sabemos que no tienen aporte sino de esos mismos drenajes, pero ya los de orden 2 tienen distintos aportes de varios de orden 1, y ya cuando hablamos de orden 3 ya tengo distintos aportes tanto de orden 2 como de orden 1, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo decimos que el orden de la cuenca es de 4, quiere decir que tengo una cuenca que está bastante ramificada, porque tengo de orden 2, de orden 1, de orden 2, de orden 3, ¿sí? En cambio, si hablo, por ejemplo, de una cuenca que tiene orden 2 nada más, pues sencillamente tengo una cuenca que no está tan ramificada, sino voy a tener solamente drenajes de orden 1 y de orden 2, ¿sí? En la imagen de la derecha, si observamos, tengo una cuenca de orden 4. Siempre el orden de la cuenca va a ser el orden, el número de mayor orden que yo obtenga luego de aplicar esta regla, ¿no? La de la izquierda, el orden de esa cuenca es de 3, pero en la de la derecha, el orden de la cuenca es de 4, porque tengo unión de dos drenajes de orden 3. Entonces eso me está generando un drenaje de orden 4. Dice que por acá al final tengo un drenaje de orden 1 que se combina con un drenaje de orden 4. Sigue siendo el drenaje resultante de orden 4. Entonces la manera de que determinemos esto, por ejemplo en el mapa, es ir analizando. Es como si agarráramos y separáramos o cortáramos cada uno de esos drenajes, ¿sí? Entonces en el mapa vamos a ir analizando cada vez que se unan dos drenajes. Nosotros tenemos que ver cuál es el orden del drenaje que se forma, del resultante. Comenzamos siempre por marcar los drenajes de orden 1, luego vemos en dónde se nos unen los de orden 1 y me forman los de orden 2, y así sucesivamente hasta llegar al orden final, ¿sí? Por supuesto, el cauce principal va a tener un orden mayor, ¿no? Un orden grande, ¿sí? Entonces esta regla es la regla de orden de corrientes o índices de Horton, ¿no? Estos índices debemos expresarlos en un mapa, en el mapa hidrográfico de la cuenca. Vamos a colocarlos, esos números, sobre la corriente para indicar el número de orden, ¿sí? Y también es bueno hacer una tabla, obtener una tabla en donde se cuantifique cuántos drenajes de orden 1 hay en la cuenca, cuántos drenajes de orden 2, cuántos drenajes de orden 3. Luego tenemos la relación de bifurcación, que es otro parámetro morfométrico que viene o está muy relacionado con los órdenes de jerarquía, ¿sí? De hecho, digamos, es un valor cuantitativo que se obtiene de esos órdenes de jerarquía, ¿no? Entonces, la relación de bifurcación va a ser, como vemos acá en la fórmula, la relación que hay entre el número de drenajes de un orden y el número de drenajes del orden superior, ¿sí? Por ejemplo, el número de drenajes de orden 1 con el número de drenajes de orden 2. Por eso les decía que es importante que tengamos una tabla en donde tengamos especificado cuántos drenajes corresponden a cada uno de los números de orden, ¿sí? La relación de bifurcación lo puedo ver como qué tantos se divide o qué tanto se ramifica la cuenca, los drenajes de esa cuenca, ¿no? Ese valor se mueve por lo general entre 3 y 5. Si es un valor adimensional, por supuesto. Y ¿cómo pudiésemos interpretarlo? ¿Cómo pudiésemos verlo? Bueno, acá en esta imagen tenemos la relación de bifurcación
la relación que hay entre relación de bifurcación y los caudales pico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo tengo un valor bajo de la relación de bifurcación promedio, me está diciendo que yo tengo una cuenca bien drenada, ¿verdad? O sea, una cuenca bastante ramificada, y por lo tanto yo puedo tener crecidas más violentas, y eso para una relación de bifurcación baja. Vamos a observar acá en el ejemplo, en la imagen, eso corresponde a la cuenca C que está acá. La relación de bifurcación de esa cuenca es de 2.25, ¿sí? Y si vemos acá el hidrograma, fíjense que el pico de crecida es mucho mayor que para las demás cuencas, ¿sí? Por su parte, una relación de bifurcación alta dice que es una cuenca, o equivale a una cuenca mal drenada, o sea, una cuenca que no está muy ramificada, como el caso de la cuenca A, que tiene una relación de bifurcación de 17, un valor bastante alto. Esa cuenca A no está muy ramificada, está mal drenada, por lo tanto no va a alcanzar un caudal pico tan alto como este que alcanza la cuenca C. Entonces es una cuenca que tiene menos riesgos desde el punto de vista hidrológico, ¿sí? Y la cuenca B, que bueno, no aparece acá en el gráfico, pero tiene un valor de 4, un valor intermedio, pues bueno, tendría un caudal pico que está entre estos dos valores de A y C, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la relación de bifurcación, para analizar qué tan drenada está la cuenca y en base a ello qué tan violenta puede ser la crecida. Entonces, relación de bifurcación promedio baja es una cuenca bien drenada, por lo tanto puedo tener una crecida más violenta. Una cuenca muy ramificada, mayor caudal pico. Relación de bifurcación promedio alta es una cuenca mal drenada, por lo tanto las crecidas son menos violentas, los caudales picos son más bajos. ¿Cómo determinamos la relación de bifurcación? Bueno, como les mencioné, tenemos que tener una tabla con los órdenes y los números de drenaje. Los números de drenaje de cada orden, que esto previamente ya hicimos lo que es la determinación de los órdenes de jerarquía, entonces yo ya puedo hacer esta tabla. Luego, bueno, acá además tenemos la longitud en kilómetros, eso lo podemos también medir como les expliqué con un hilo. Podemos medir a escala la longitud de cada uno de los drenajes y sumar, por ejemplo, los de orden 1. Todos los drenajes de orden 1 miden, la sumatoria de las longitudes es 11.52 kilómetros en este caso, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo determino la relación de bifurcación? Voy a dividir siempre el orden mayor, perdón, el orden menor entre el orden mayor, ¿sí? Entonces, el mayor entre el menor, ¿sí? En este caso, como me dice la expresión, yo voy a tener los de orden 2, los de orden 1 dividido entre los de orden 2. Entonces eso va a ser 10 entre 6, me da 1.67. Luego voy a tener los de orden 2 dividido entre los de orden 3. 6 entre 3, 2. Y hasta allí puedo aplicarlo, ¿no? Porque ya no tengo un orden 4, no puedo seguir dividiendo. Entonces, fíjense que para el primer caso, que es 10 entre 6, obtengo un valor de 1.67. Para el segundo caso obtengo un valor de 2. Y luego promedio esos valores. Si tuviese más, bueno, si tuviese uno de orden 4, tendría que dividir 3 entre el número de drenajes de orden 4. Y luego lo que voy a hacer es promediar todos esos valores para obtener el R sub B promedio, la relación de bifurcación promedio. Y ese valor va a ser el R sub B de la cuenca, ¿sí? Entonces este es el procedimiento para determinar esa relación de bifurcación. Para este ejemplo obtengo un valor de 1.83. Es un valor
bajo. Y si consideramos que se mueve entre 3 y 5 es un valor bajo. ¿Qué quiere decir entonces un valor bajo de R sub B? Una cuenca bien drenada en la que voy a tener unas crecidas, es muy probable que tenga crecidas violentas, ¿sí? Entonces ese parámetro es el análisis de lo que corresponde a la relación de bifurcación de Horton. Luego pasamos a lo que es la densidad de drenaje. La densidad de drenaje va a ser la relación que existe entre la longitud total de todos los cauces de la cuenca y el área de esa cuenca. O sea, que la densidad de drenaje la voy a obtener en unidades de kilómetro por kilómetro cuadrado. O sea, cuántos drenajes tengo por kilómetro cuadrado de esa cuenca. ¿Cómo la obtengo? Bueno, debo tener en una tabla similar a la que les mostré anteriormente, en donde voy a tener la longitud en kilómetros de cada uno de los drenajes, y por supuesto voy a sumar esa longitud, voy a sumar este valor que está en esta columna, ¿verdad? Y ese valor lo voy a dividir entre el área de la cuenca, longitud en kilómetros entre el área de la cuenca en kilómetros cuadrados, y allí voy a obtener la densidad, cómo se distribuyen los drenajes en función del área de la cuenca. ¿Cómo influye la densidad de drenaje en la escorrentía? Bueno, vamos a verlo en la siguiente animación. Entonces, en esta animación vamos a ver cómo influye la densidad de drenaje en la escorrentía, ¿sí? Entonces, si tenemos una densidad de drenaje baja, tendríamos solamente en azul, fíjense, tenemos la precipitación, ¿sí? El escurrimiento. Vamos a verlo otra vez. Tenemos precipitación. Acá a la derecha la hidrógrafa o el hidrograma. Y fíjense el caudal pico, ¿sí? Tarda en llegar para una densidad de drenaje baja hasta que se estabiliza. Luego, si comparamos eso con una densidad de drenaje alta, si tuviésemos más drenaje por kilómetro cuadrado, fíjense que el caudal pico lo voy a alcanzar con mayor rapidez, o sea, lo voy a alcanzar en un menor tiempo y va a ser mayor. Ahora vamos a comparar las dos. Si tenemos ahora los dos gráficos, una densidad de drenaje baja, que sería solamente si yo en la cuenca tuviera los que están en azul, los drenajes en azul. Entonces analizamos, caudal pico tarda más tiempo en alcanzarse y es menor. En cambio, si tengo una densidad de drenaje alta, el caudal pico lo voy a obtener con mayor rapidez y va a ser mayor, ¿sí? Entonces, conclusión: densidad de drenaje baja, tengo una menor amenaza desde el punto de vista hidrológico, ¿sí? O sea, menores crecidas, y una densidad de drenaje alta, que sería el rojo, una mayor amenaza hidrológica en esa cuenca. Ahora, ¿a qué llamamos densidad de drenaje baja, alta? Bueno, eso lo podemos ver en esta tabla que está acá, que tiene unos valores interpretativos de la densidad de drenaje. Entonces, valores menores a 1 se consideran bajos, entre 1 y 2 son moderados, de 2 a 3 son altos, y mayores a 3 son muy altos, ¿sí? Ahora, ¿a qué se debe una densidad de drenaje alta o una densidad de drenaje baja? Bueno, eso tiene una relación directa con lo que es la litología del suelo, ¿sí? De esa cuenca. Entonces, una densidad de drenaje alta me indica que tengo un suelo formado por materiales impermeables, tiene una dureza alta, que son resistentes a la erosión. Además, me puede inferir también que la vegetación es dispersa y es más común esto en relieves montañosos, ¿sí? Esto es un patrón que también vemos mucho en las cuencas andinas, ¿no? Y bueno, como ya vimos, pues es una respuesta hidrológica rápida, ¿sí? Por lo tanto, la
la cuenca drena bien esas tormentas, o sea, tiene bastantes drenajes en los cuales puede drenar las tormentas, pero como vimos en el gráfico anterior, también puedo alcanzar pues caudales picos más rápido, ¿no? Y una densidad de drenaje baja son materiales, está relacionada con materiales permeables, una respuesta hidrológica lenta, o sea, es una cuenca que es pobremente drenada, ¿sí? Entonces, esa sería una interpretación de lo que es la densidad de drenaje. Fíjense que es un parámetro que es bastante importante también. Para finalizar con los parámetros relativos a lo que es el drenaje de la cuenca, tenemos la longitud promedio del cauce de orden LSU, ¿sí? Bueno, esta longitud promedio del cauce de orden LSU es una propiedad dimensional que refleja el tamaño característico de los cauces y de las superficies de sus cuencas. O sea, este parámetro me está relacionando, de acuerdo a la longitud de los cauces, las áreas drenadas. O sea, longitud de cauce y área drenada. Pero como dice acá, ríos largos implican mayor cantidad de afluentes y el área que ocupan es mayor que aquellos ríos de recorridos cortos, ¿no? Eso lo vamos a obtener a través de la siguiente expresión, la sumatoria de la longitud promedio de los cauces de un determinado orden entre el número de cauces de ese orden, ¿no? Si vemos un ejemplo, lo podemos tener en esta tabla, ¿sí? En donde vamos a tener, bueno, este es del ejemplo anterior, tenemos las longitudes en kilómetros de cada uno de los órdenes de los drenajes, y la longitud promedio la voy a obtener de dividir cada una de estas longitudes en kilómetros entre el número de drenaje. Por ejemplo, 11.52 entre 10 obtengo 1.15 kilómetros, 7.08 entre 6 1.18, 3.25 entre 3 1.08. Entonces luego que tengo todas estas, yo puedo sacar una longitud promedio de toda la cuenca, sacando el promedio de esta columna, ¿sí? Entonces, ¿cómo interpreto esto? Bueno, la longitud promedio de los cauces de orden 1 es 11.52 kilómetros. La longitud promedio de los cauces de orden 2 es de 7.08 kilómetros. Y la longitud promedio de los cauces de orden 3 es de 7.25. Entonces esto sencillamente está diciendo de que yo tengo mayor longitud en los cauces de orden 1 y menores longitudes para los cauces de mayor orden, que son los de orden 3. ¿Sí? Esto no siempre se cumple, o sea, yo pudiese tener mayores longitudes promedios de orden 3 de repente, pero bueno, la idea es conocer cuál es la longitud de cada uno de los órdenes en base al número de órdenes, ¿no?, de la cuenca. Y ya con este parámetro finalizamos lo que es los parámetros relativos a la red de drenaje. En la siguiente clase, en la siguiente video clase, vamos a analizar lo que son los parámetros relativos al relieve de la cuenca, ¿sí? Entonces ya analizamos parámetros relativos a lo que es área, perímetro, longitud axial de la cuenca, parámetros relativos a la forma y parámetros relativos al drenaje. Ya hasta este punto, ya ustedes deberían de estar en la capacidad de poder hacer los cálculos de todos estos parámetros que vimos para las cuencas que tienen en su actividad, ¿no? La idea es que vayan haciendo esos cálculos, vayan haciendo ciertas interpretaciones, y para la primera entrega, que corresponde al viernes 20 de este mes, pues me presenten un adelanto de lo que llevan hasta el momento, ¿no? Esa entrega va a ser evaluada. Entonces nos vemos en la siguiente video clase de este tema de morfometría de cuencas, en la que vamos a hablar sobre el relieve de la cuenca, parámetros relativos al relieve de la cuenca.